y os quería preguntar si vosotros consideráis si hace falta misionar en España seriamente. No, es incuestionable. Y bueno, sin que me lo pidiera, de algún modo su ejemplo y su marcha a las misiones me arrastró a mí también, ¿no? Porque yo le admiraba y me gustaba hacer un poco lo que él hacía, ¿no? Pero yo tuve que vivir el terrorismo del famoso grupo, tristemente famoso, Sendero Luminoso, que fue declarado por la ONU en los años 90 el grupo terrorista más sanguinario del mundo. Tener que ir a visitar a asesinados por el terrorismo en plena calle, un tiro en la nuca. Cuando lo intentaron meter al quirófano lo sacaron porque había fallecido. Y yo es que no pude hacer sobre él solo el signo de la cruz, pero ni decir... O sea, estaba yo tan compungido, tan afectado, nunca en mi vida he estado así. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto de ir a más? Que se pregunte, ¿qué quiere Dios de mi vida? Que cada uno se pregunte, ¿qué quiere Dios de mi vida? La Búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Saludos a todos, me presento, soy Víctor. Yo soy Blanca. Y en el programa de hoy de La Búsqueda tenemos junto a nosotros a dos grandes sacerdotes misioneros que nos van a hablar de su vida, de su vocación y cómo han vivido esta a lo largo de su vida y en diferentes partes del mundo. Bienvenidos Alfredo y Ramón. Bueno, para comenzar, Gracias. Yo creo que no hay mejor comienzo que nos habléis sobre cómo encontrasteis vuestra vocación al sacerdocio y también a las misiones. Bueno, por alusiones, porque soy el mayor en edad, empiezo yo. Si os parece, yo entré en el seminario muy de niño. En aquella época, pues era muy común ir al seminario. ¿Por qué fui yo al seminario? Porque yo quería ser como el cura de mi pueblo, como el cura que yo conocía. Eso es una parte. Y luego en el seminario, pues Dios me hizo ver a través de los formadores, los sacerdotes formadores, los compañeros, pues me hizo ver que efectivamente, si aquello parece que iba en serio, que quería ser sacerdote. ¿Y usted, Ramón? Pues yo también fui de niño, o sea, que al seminario menor con 12 años, y desde entonces, pues en el seminario. ¿El por qué vas? Pues yo no sé exactamente ahora. Hombre, sí que sé algunas de las razones, pero quiero decir que cada vez que vas cambiando de opinión, vas cambiando de motivaciones, y a medida que vas estando y vas viendo que lo que buscabas allí ya lo tienes, que cuál es el motivo para seguir, vas teniendo otras cosas que te van hasta que vas profundizando en tu propia vida y vas descubriendo verdaderamente, discerniendo en definitiva lo que se llama, lo que es la vocación. O sea, nunca lo das por hecho ya desde el principio y que es eso solo, y no son llamadas flashes así tan claros, sino que poco a poco, con el pasar del tiempo, se va descubriendo. Bueno, todos sabemos que San Francisco Javier es el patrón de las misiones, ¿no? ¿Cuáles santos, aparte de él, que sobre todo le tendréis mucho cariño, qué santos también os han ayudado pues en este camino de las misiones o también del discernimiento de la vocación? Bueno, la pregunta que hiciste al principio era doble, no he respondido, pero esta pregunta la completa. ¿Por qué quise o por qué vi que Dios me llamaba a ir a misiones? La verdad es que yo no me fijé en un santo concreto, como por ejemplo pudiera ser Santa Teresita del Niño Jesús, a quien la tengo una gran devoción, que es patrona de las misiones sin haber salido del convento y habiendo vivido solo 24 años, sino que me encontré con algún sacerdote, amigo, que había sido formador, con uno en concreto que había sido formador mío en el seminario menor, que cuando yo ya era sacerdote, él se fue a las misiones y, bueno, sin que me lo pidiera, de algún modo su ejemplo y su marcha a las misiones me arrastró a mí también, ¿no? Porque yo le admiraba y me gustaba hacer un poco lo que él hacía, ¿no? Yo, digo, por clarificar un poquitín, el patrones son los dos, son San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús,
son los dos copatronos de las misiones. Pero santos, yo no sé si hay algún santo canonizado, que haya sido... No, para ir de misiones no. Luego, motivaciones en la vida hay muchas, ¿no? Pero para ir de misiones no. Pero sí que personas que han tenido mucho que ver en la vida por su testimonio, por su saber contar, por su ilusión, por su transparencia, por, no sé, ese contagio que tienen, yo no sé, los misioneros, como que hay un algo ahí, esa forma de vivir, de contar lo que hacen, esa ilusión, ese entusiasmo pastoral, todo eso. Eso sí que me ha agarrado. Siempre lo he tenido ahí como, luego conviviendo con ellos, yo desde... Bueno, tuve siempre relación con los misioneros del IEM, que son los que estuvieron en Burgos, el seminario de misiones, y a través de ellos, de sus personas, el hablar con ellos, el tener convivencias, el contacto con ellos, me ayudó mucho. Y luego a través de mucha gente religiosa también, que se ha ido cruzando en la vida, los que venían a darnos el testimonio en el seminario, a hablar. Era un mundo que a mí siempre me interesó. O sea, siempre es una puerta que siempre ha estado abierta en mi vida, nunca se había descartado, hasta que definitivamente encontré la ocasión y el momento para marchar también de misiones. Justo de eso os iba a preguntar, es decir, ¿en qué momento tomas la decisión de irte de tu país de origen, donde llevas toda la vida, a misionar a un país que encima, digamos que tú no eliges, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque Dios te llama a ello, pero ¿cómo tú tomas ese paso, esa decisión? Sobre todo, bueno, ¿a qué países habéis ido a misionar? Bueno, ¿cómo tomo yo esa decisión? Algo he dicho antes. Yo, recién ordenado sacerdote, pues me enviaron a unos pueblitos pequeñitos y la verdad es que no había mucho trabajo, ¿no? Porque éramos bastantes sacerdotes. Yo me ordené en el año 84, ya ha llovido. Y no había mucho, en los pueblos no había mucho trabajo porque no es como ahora que tienes que atender muchos pueblos. Y entonces yo me planteé, digo, seguro que en otros países necesita ayuda y faltan sacerdotes. Y con el ejemplo de otros sacerdotes de Burgos, porque Burgos es una diócesis muy misionera, pues yo me fui al Perú. ¿Por qué al Perú en concreto? Porque vino por aquí el obispo de la diócesis donde yo estuve en Perú, que tiene un nombre bastante difícil de aprender al principio, que se llama Huancavelica, es un nombre quechua. El obispo de entonces venía por aquí, por Burgos y otras diócesis para buscar sacerdotes, habló conmigo, me entusiasmó, entre comillas diría me engañó, tal, y me animé y dije, bueno, pues esta es la mía, y me fui a los 5 años de ordenado. Increíble. ¿Y usted, Ramón? Bueno, yo siendo en mi época de seminarista, sobre todo seminarista mayor ya, ¿no? Siempre he participado en convivencias de otros seminaristas, con seminaristas de toda España. Las convivencias eran en Madrid y era para el tema misionero también, ¿no? Como os decía antes. Y bueno, nos ordenamos, lo normal es que antes era marchas de misionero, podías marchar en cualquier momento, pero ahora era más normal que tú te ordenas, estás en tu diócesis unos años y luego puedes ir como misionero diocesano, ¿no? Y bueno, yo dije que cuando el coche tuviera 300.000 kilómetros, que es lo que en esas épocas y hoy casi da de sí un coche normal, ¿no? Y bueno, uno de los que nos dirigían las convivencias y estas cosas, otro burgalés, sí que me oyó eso y de cuando en cuando me iba preguntando ¿cuántos kilómetros lleva tu coche? ¿Cuántos kilómetros lleva tu coche? Y era para mí como diciendo, oye, pues lo dije así cuando quedaban muchos kilómetros por hacer, pero los kilómetros se van haciendo. Y cuando llevaba ya 7 años en el norte de Burgos, en la Sotoscueva, la zona de San Bernabé, en Espinosa de los Monteros, con otros compañeros, donde trabajamos muy a gusto, muy bien y con mucha ilusión también, bueno, pues ahí di el paso de marchar de misiones también. O sea, fue en ese momento donde el coche hizo 300.000 kilómetros, por supuesto que el que marcó no fue el coche, sino que iba marcando también una trayectoria, una preparación, una sensibilización, ¿no? Entonces todo ello iba haciendo, pues descubriendo a través de convivencias, compartiendo y a través de todo ello haciendo un discernimiento, que también es importante, ¿no? Tanto personal, es decir, yo quiero seguir yendo, como a nivel de otras personas que te van ayudando a ello también, ¿no? Y luego, claro,
la opinión del obispo y de las autoridades que te den permiso para marchar, que al principio, vamos, no al principio, como que me ponían un poco trabas. Yo creo que a veces también lo hacen a ver si realmente tu vocación es consistente o no, pero bueno, al final ya me dieron permiso y marché. Yo estuve en África, marché a Togo. Togo es un país muy pequeño, de los más pequeños de África, vamos, donde se habla el francés, y marché a África y a Togo porque yo estaba dispuesto todavía con el francés a aprender la lengua francesa y, bueno, luego incardinarte en otras lenguas de allá, que también eso es otro tema, ¿no? O sea, el marchar de misionero no es solo marchar a hablar lo que tú conoces, sino el medio en que lo vas a comunicar es nuevo. Entonces, primero aprende el francés y luego aprende las lenguas autóctonas que también tienen lo suyo, ¿no? Barriendo un poco para casa, pues uno se pregunta humanamente cómo uno puede recorrer miles de kilómetros lejos de su hogar cuando precisamente nosotros en nuestro día a día aquí en España nos encontramos pues con nuestros vecinos, con las personas de cada día que viven alejadas de Dios, que no conocen el amor de Dios. Y os quería preguntar si vosotros consideráis si hace falta misionar en España seriamente. Bueno, empiezo yo. Sí, no, es incuestionable. Mira, hay un contexto para esto también, para mi respuesta, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Togo, había 19 curas nativos de la diócesis y éramos 30 y tantos, o sea, más de la mitad o más de la mitad éramos extranjeros, franceses, polacos, españoles, bueno, en fin, europeos la mayoría, ¿no? Y con el tiempo se fueron ordenando curas de allá y nosotros fuimos haciéndonos más mayores, los más mayores se fueron retirando y ellos fueron tomando el relevo, o sea, en las parroquias. Eran también 19 y jóvenes, la mayoría jóvenes. Había 5 o 6 que eran más mayores que yo, pero los demás eran más jóvenes todos. Entonces, eso indica también pues un poco lo que encontramos en África, gente muy joven, a todos niveles. Y cuando nosotros decidimos marcharnos y ellos nos decían, pero ¿por qué os marcháis? Si todavía aquí hay mucho trabajo. Y nuestra respuesta era, nosotros no hemos venido aquí porque en España no hubiera trabajo. Hemos venido aquí porque somos misioneros. Y nos vamos a otro país que lo necesita porque somos misioneros. Y en el momento en que sembramos y comienza a haber un poco el clero y se empieza a organizar un poco, nosotros iremos a otro sitio. O sea, nosotros vamos, implantamos la iglesia, por así decir, un poco ayudamos a estructurar, a crear conciencia y la base cristiana, y después, porque somos misioneros y lo vivimos en nuestro corazón, con mucho dolor, porque es cuando se empieza a disfrutar, cuando tú empiezas a ver que las cosas empiezan a funcionar después de haber trabajado pues en un contexto un tanto difícil y de incomprensión y ese esfuerzo de aprender una lengua y hablar y yo qué sé, todo lo que puede haber en un lugar extraño donde tú vas y donde te empiezas a hacer conocido. Después de 10 años, yo llevaba allí 10 años cuando dijimos, bueno, pues aquí ya hemos hecho el trabajo que había que hacer y vamos a otro sitio. Es verdad que había compañeros que habían estado allí 40 años, o sea, pero bueno, ese es el tiempo, ¿no? Llegas y dices, bueno, pues ya se ha hecho lo que había que hacer. Nos vamos a otro sitio porque todavía podemos ir a otro sitio. Entonces, es lo que yo digo de España. Yo no me voy porque no tenga trabajo aquí, ni porque considere que lo que se está haciendo aquí no es importante, sino porque mi vocación, la mía, no la de todos, pero la mía, es vocación misionera de ir a otro lugar donde yo creo que hay que hacer ese trabajo. Y después me ha tocado, por unas razones y por otras, el volver aquí, y aquí estoy haciendo también ese trabajo de acompañar. Es verdad que para nosotros, yo imagino que Alfredo dirá lo mismo, para nosotros es mucho más saludable y mucho más rico y mucho más fácil vivir allá, con el trabajo de allá que es inmenso, pero tiene otro cariz que el trabajar aquí, donde estamos muy acostumbrados y sabemos ya, y es, aquí vamos, la iglesia va de más a menos, allí va de menos a más. Cuando tú tienes un coche malo y te compras un coche mejor es fácil, Cuando tienes un coche bueno y tiene una avería y te dejan otro sustituto que no es más difícil. Pues eso es un poco también lo que nos pasa a nivel de iglesia, ¿no? Yo creo. No sé. Pues la verdad es que, como has dicho, que pensaría como tú exactamente, suscribo, como se suele decir, todo lo que has dicho.
Cuando yo llegué allí éramos la mayoría extranjeros, españoles, no recuerdo ahora bien, 8 o 10, polacos había 6 o 7, un estadounidense. Ahora quedan 2 o 3 polacos y españoles 2, me parece. Y la mayoría ya son sacerdotes de 50 años para abajo, unos 50 sacerdotes, de 60 para abajo, para ser más exactos, de 60 años para abajo. O sea que se hizo una gran labor, fueron surgiendo, como dice Ramón, pues la labor en sacerdotes por la labor del seminario y las parroquias y los sacerdotes, todos estábamos bien concientizados de que había que animar a jóvenes, que sin duda Dios llama y llama en todos los lugares del mundo, y muchos respondían. Y bueno, pues ahora, digamos, aquella diócesis donde yo estuve, la llevan ellos son los misioneros allí. ¿Que aquí hay que hacer misión? Por supuesto, por supuestísimo. Todo el planeta, digamos, es tierra de misión. Y es verdad que, desgraciadamente, con un matiz, diré que pienso exactamente lo mismo que Ramón, aquí la Iglesia va de más a menos, allí va de menos a más, pero también yo añadiría un pequeño matiz, y es que, hombre, aquí también, digamos, aquí Occidente, tal, ¿no? Pues está también surgiendo muchas cosas buenas y están surgiendo pues cosas pastorales que dan fruto, trabajo parroquial, etcétera, etcétera, ¿no? Y también allí, bueno, pues por las noticias que me van llegando, esta secularización o paganización del mundo en general, ¿no? Pues como el mundo es una aldea global, pues las noticias vuelan, pues también se está notando un poquito allí, ¿no? O sea que cuando yo llegué había como más religiosidad y ahora un poquito se están contagiando un poquito pues de este ambiente más, un poco menos cristiano, ¿no? Pero sí, esto es tierra de misión, ¿no? Sí, todo es tierra de misión, ¿eh? Todo el mundo. Nosotros los jóvenes, por suerte o por desgracia, tenemos cada día de nuestras vidas las redes sociales. Y nosotros los cristianos, por ejemplo, pues podemos ver varias publicaciones de muchísimos influencers que van a voluntariados en África, en Asia, en Sudamérica y demás, y cuelgan pues varias publicaciones pues con niños, ¿no? Y haciendo demás actividades. ¿Vosotros qué opináis de estos influencers? Y además os quiero preguntar cómo debe de ser el espíritu del misionero para realizar de la mejor manera su trabajo. O sea, perdona, ¿a los influencers te refieres? Porque yo es que no estoy muy al día con los influencers. Pues que, por ejemplo, en redes sociales te metes en Instagram y puedes ver pues influencers cristianos que publican, pues que, por ejemplo, pues mismamente Togo, suben publicaciones con niños de Togo, haciendo voluntariados y demás actividades, como ya he dicho, y lo publican en sus redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, pues hago una pequeña comparación, porque vosotros entiendo que es vuestra vocación, y lo vivís de una forma más intensa. Vosotros pasáis años allí y ellos hacen pequeños voluntariados de pequeños días y demás, en los que pues eso, pues se puede ver en redes sociales pues que lo publican y demás, y por preguntar qué pensáis de estos influencers, yo hacen bien. Personalmente, como te digo, no estoy como muy... No tengo elementos para juzgar, ni bien ni mal, pero en principio bien, ¿no? Todo lo que sea publicar cosas que ayuden, que estimulen, que animen a la gente, está bien, ¿no? Pero sí que una cosa sí que experimenté yo estando allí, que serían los influencers de entonces. Hablo de la década del 90 y principios del 2000 y pico, que no había influencers propiamente. Era mucho voluntariado. Era la época del boom, tal vez, sí, del boom del voluntariado. Chicos y chicas jóvenes que iban a América. La experiencia que yo tengo, y ellos también, es que ellos recibían más, o sea, aprendían más que lo que podían dar. Recibían más, aprendían de la gente, cómo en su pobreza vivían, bueno, pues no resignados, sino alegres, sacaban adelante a sus hijos, vivían la vida y compartían muchas cosas contigo, y también ver su religiosidad, pues bastante bonita muchas veces. Y ellos aprendían muchas cosas. De la pobreza se aprenden muchas cosas, porque ellos veían, los voluntarios, ¿no? Que iban, lo que aquí tenemos,
y veían que allí pues la gente que carece de muchas cosas que aquí tenemos y tampoco las echa mucho en falta, o las echaba mucho en falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eran más lo que ellos recibían. Y ya aprovecho para decir que, claro, esto lo he descubierto ya pasado el tiempo. Yo he recibido más de la misión que lo que yo haya podido dar. He aprendido muchísimo de la gente, me configuré como sacerdote allí, como cristiano, en fin, aprendí mucho de la gente. No sé si respondo a todo, porque es que lo de los influencers yo no sé muy bien. A lo mejor Ramón sabe mejor. La segunda pregunta que he hecho es ¿cómo crees que debe de ser el espíritu de una persona que realmente va a misionar para que verdaderamente haga con efectividad su trabajo y su servicio allí, en estos países subdesarrollados? Voy a introducir un poquitín primero. Mira, cuando habláis de esto de los influencers y de las comunicaciones en general, ¿no? ¿Cómo se puede transmitirlo de allí a aquí? Cuando yo llegué a Togo en el año 2004, en la zona donde nosotros estábamos, una zona rural, en la ciudad había una antena de teléfono para toda la ciudad y una sola compañía, que era la Togocel, que era la compañía del Estado. Aquí Telefónica de antiguamente. Bueno, pues esa permitía, sí que había teléfonos fijos con cable, sí que había, pero solo en la ciudad. Pero la mayoría eran teléfonos móviles ya con tarjeta. Tenías que tener la tarjeta. ¿Quién tenía eso? Pues prácticamente nosotros los que teníamos un poco de dinero, los ejecutivos de allí, algún profesor, directores de banca, pues un poco la gente que tenía contante y sonante, porque esa tarjeta se recargaba todas las semanas. Y si no tenías dinero para recargarla, la perdías. Entonces, claro, ¿quién tiene todas las semanas un poco de dinero líquido? Donde no hay salarios, ¿eh? Allí la gente vive al día, vende un poco de maíz para comer y quiero decir que estamos hablando de un nivel tal. Bueno, cuando yo fui a la zona rural, una zona rural, totalmente rural, había una antena de teléfono que estaba lejos y yo tenía que coger los domingos por la tarde y cogía la moto, me subía a una montaña a ver si ese día la antena funcionaba, porque tenía un depósito con un generador de gasoil que de cuando en cuando se acababa y ya no había, o sea, no funcionaba la antena. Y con eso yo, si había suerte, llamaba a mi familia para decir poco. ¿Qué tal estáis? Y poco más, porque la tarjeta de lo que fuera te la comían, decir buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se oye? ¿No se oye? Pum, pum, se acabó el saldo. O sea, eso era más o menos en ese momento, año 2004 hasta el 2012, vamos a decir, 10, 11, por ahí. En el 2011, el 11, vino una segunda compañía, Move. Vino una segunda compañía que empezó a poner antenas, todos diciendo, menos mal, bien, habéis puesto una antena, por fin va a ser la competencia, estos que se vayan a paseo porque nos tienen aquí tal. Y Move, ¿qué hizo? Daba tarjetas que eran, a partir de las 10 de la noche tú podías mandar los mensajes que quisieras gratis. Entonces, claro, todo el mundo coge un teléfono porque a partir de las 10 de la noche, pero a partir de las 10 de la noche allí, como aquí, a las 6 de la tarde se acaba el día. A las 10 de la noche, eso hizo una distorsión terrible entre alumnos, sobre todo. Porque sois los jóvenes los que os movéis en este mundo. A quienes los influencers, entre comillas, van moviendo. Alfredo y yo de influencer no entendemos mucho, pero quiero decir que donde se mueve este tipo de cosas, es en la gente joven que tiene inquietudes. Entonces ahí hizo una distorsión porque a partir de las 10 de la noche mandando mensajes, ¿y qué mensajes mandas tú? Quiero decir, hizo una distorsión social importante. Luego ya la otra compañía también se puso al día y bueno, empezaron a concurrenciar y luego ya empezaron a cobrar. Claro, eso estaba previsto después de un año, ¿no? De tal forma que hoy todo el mundo, todos los alumnos, todo el mundo tiene un móvil hoy, a día de hoy. O sea, pero hace 10 años, esta gente que no ha conocido lo que es el teléfono fijo, que no sabe lo que es marcar en redondo como tururú, todo eso directamente al móvil y la mayoría ni siquiera el móvil como el que yo tenía, que era una tarjetita para poder hablar y mensajes SMS. No, hoy un móvil de los que hay hoy en el mercado, porque esos están, yo qué sé, el cómo se consiguen y cómo se mantienen estos milagros, no vamos a entrar en ello porque es otra historia, ¿no? Pero es eso. Entonces, yo veo también, digo esto hablando un poco de las comunicaciones allá, en lugares de estos. Bueno, luego, hablando de los influencers y de la gente que va. Cuando yo llegué,
la primera semana, todo, absolutamente todo me llamaba la atención. Tú parabas en Lomé, en la capital, en un semáforo, y se llenaba todo alrededor del coche, todo lleno de motos por todos lados, un miedo, todos negros. El único blanco era yo y el otro que iba conmigo en el coche, todos negros. Esto te da miedo esa situación. Luego ya te vas relajando, vas viendo que, bueno, que son negros pero que no hacen nada. Vas viendo y vas entrando en la sociedad, es verdad, ¿eh? Esta es la sensación, el cómo uno lo vive, lo vive. Y vas entrando ahí y te vas dando cuenta de que esto ya, bueno, pues va siendo distinto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que el primer día que vas, yo hubiera escrito libros enteros con el primer día. Cada centímetro que te mueves hay cosas que escribirías. Cuando llevas ya una semana, pues vas viendo, bueno, pues que hay negros que van y vienen, pues como tú. Cuando ya llevas un tiempo vas viendo que en las motos, pues que hay muchas motos, porque no hay tantos accidentes para lo mal que parece que conducen, que se meten por todos lados así. Bueno, pues no hay tantos accidentes. Luego vas viendo que es que los coches, que es que no les hay mejores. O sea, no es que sea malo, es lo que hay. Y ya con el tiempo te vas relajando y cuando ya llevas unos años, yo hoy ya no sé si escribiría algo. Entonces, los influencers que van una semana, todo les llama la atención. Para ellos todo es impresionante. Pero cuando estás tiempo, vas viendo con la gente la profundidad de las personas, los problemas, un poco más a largo plazo las situaciones y todo esto, de alguna forma vas viendo que es como aquí. Cuando a una persona la conoces de largo recorrido, no se te ocurre contar lo que esa persona es en público a la primera vista, sino crees que merece un poco de respeto. En cambio, cuando no conoces a nadie y tú vas a una manifestación a Madrid y ves todo el mundo desconocido que van gritando por aquí y por allá, tú todo eso lo publicas porque no tienes afección a la gente que hay allí. Puedes estar de acuerdo con lo que protestan o no, pero tú eso lo publicarías así. Pero cuando tienes afección con las personas, yo creo que tienes un poco más de calma y de eso. Y yo ahora cuando mi sobrina, que ha marchado, mi sobrina se casó hace un mes, no llega, y han estado de viaje en África. Y me decía, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿qué hay que llevar? Digo, no lleves nada, no se te ocurra llevar caramelos. No. Dice, unos bolis que... Digo, no lleves. Digo, ya verás el por qué, no lleves nada. Digo, simplemente párate a ver los corazones de la gente. Si son niños, son niños, si es gente mayor, es gente mayor. Disfruta de la gente, déjate tocar la mano. Te van a tocar todos te van a tocar, porque eres blanco, a ver si la carne es blanda o es dura, o por qué es tan suave la piel y no está tan curtida como ellos. Yo qué sé, todas esas cosas disfrútalas, pero no quieras tú imponer tu eso, ¿no? O sea, mi consejo es el entrar en su dinámica y no hacerles entrar en la nuestra. Bueno, yo os quería preguntar, sobre todo, bueno, cambias de país, pero también cambias de estilo de vida, ¿no? No es lo mismo la vida tercermundista, digamos, de allí que la vida de aquí, que es, digamos, como nueva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias que os habéis encontrado desde un sitio al otro? Bueno, las diferencias son abismales. Aún hoy día, las diferencias en las formas de vida, ¿no? Pues no tienes calefacción. Donde yo estaba, no existe la calefacción, pero vivíamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Te puedes imaginar las heladas por la mañana y luego un sol que te quemaba, no te calentaba, te quemaba. Y por la noche otra vez al atardecer, pues como pasa un poquito aquí estos días que hace mucho sol, pero hiela por la noche, pero allí a lo bestia, eso a lo bestia, todos los días. Y luego la comida muy distinta, entonces tienes que adaptarte a la comida, luego a las costumbres de la gente, no sé, pues el saludo pues lo que puedes decirles, cómo puedes intentar hablar una conversación, porque claro, como decía Ramón, te ven un poco, pues él es el extranjero, el español, tal, el blanco. También allí en Perú pues hay mucho mestizaje, y donde yo estaba pues más todavía personas nativas que mestizaje. Es una zona muy, muy nativa, ¿no? Y entonces, ¿cómo conocerlos? ¿Cómo hacerte conocer también tú? ¿Cómo conocerlos? Aparte de las formas de vida difíciles, la comida, el clima, etcétera, el trato con la gente pues también te cuesta. Cómo entrar en sus vidas, en fin, cómo entablar conversación, cómo llegar a ellos, ¿no?
Eso había que cambiar y teníamos que ayudarnos unos a otros con los sacerdotes que están allí, con las personas más allegadas a los sacerdotes. Nos enseñaban, ¿no?, costumbres, maneras de hablar, formas de comportarse. Yo qué sé, por ejemplo, yo fumaba en aquella época y por ejemplo, un ejemplo un poco tonto, pero bueno, yo fumaba y de pronto estábamos en una reunión, y acababa de llegar, una reunión de profesores de religión. Era una formación para profesores de religión. No estábamos en la calle, estábamos en un recinto cerrado, en un patio de un colegio católico, y de pronto yo saco mi tabaco, como hacemos en España, y me pongo a fumar, y me ve otro sacerdote español, y dice, ¿qué haces? Digo, pues echarme un cigarro, ¿qué voy a hacer? Aquí no se puede fumar. Bueno, la verdad es que quizá lo hice un poco exagerado, yo apagué el cigarro y en mi vida volví a fumar en público. Luego ya fumaba a escondidas. Volví a la época del seminario a fumar a escondidas. Pero gracias a Dios lo dejé. Y lo dejé allí, en el año 2007. Por ejemplo, esas cositas, ¿no?, costumbres para que no molestar a la gente, formas de saludar, formas de comportarse y formas de hablar, cómo dirigirse a la... No puedes hablar fuerte. Si hablas fuerte, el padrecito está enfadado, está enojado. Está enojado, padre, está enojado. O sea, se sienten mal. Se sienten mal cuando hablas fuerte, cuando te enfadas. Para ellos es un agravio, ¿no? Por ejemplo. Que, bueno, el lenguaje es un top, ¿eh? No, quiero decir, tú no puedes decir cómo te sientes ni cómo estás, y tú estás ahí en una reunión, estás en casa, vas a comer, te gusta esto, lo otro, vas a hacer, y tienes ahí tu barrera, ¿no? Quiero decir que esa es una. Luego otra es el transporte. Yo nunca había aquí manejado una moto. Allí llegué y desde el principio el medio de transporte tuyo es una moto. Hay una moto para la parroquia, somos 5 curas, o 4. Y no, la moto, bueno, son de 125, con el carnet puedes conducirlo, o sea que... Pero vamos, de todas formas, allí sí, la diócesis te compra una moto, y allí en el patio del obispado hicimos 3 o 4 vueltas, y con eso ya la vete a casa con ella. con lo que hay, claro, que es que conducir allí por las calles, pero bueno, esa fue la prueba de fuego, ¿no? 3 o 4 vueltas por el patio. Bueno, que vas cambiando bien de marcha, sueltas bien el embrague, ten cuidado, no corras mucho al principio, pum, 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 pum. Vale, he hecho más kilómetros en moto que en coche, y eso que estuve encargado de la librería diocesana, con lo cual había que bajar desde Dapaón hasta Lomé, son 600 kilómetros, y en este tiempo de septiembre, octubre, noviembre, más o menos, bajábamos prácticamente todas las semanas. O sea que eso era también, bueno, la carretera esa era también, las carreteras esas, y había que salir muy pronto por la mañana y llegabas, o sea, un día para bajar, un día para subir, otro día para hacer compras, y claro, no te podías, en carretera tenías que tener cuidado que no se te hiciera de noche, porque esas carreteras así un poco desconocidas son así, ¿no? Pero bueno, estábamos en una época donde me ha tocado de todo a través de ello, y he pasado noches en la carretera, he tenido que dormir en todas las ciudades buscando en un sitio y en otro, pues por averías del coche, porque está la carretera cortada porque ha habido un accidente de un camión que se ha cruzado en la carretera y tardan 2 días en quitarlo. Pues yo qué sé, es que todo esto es una aventura también, ¿no? Es una carretera la que hay asfaltada de norte a sur, ¿eh? No hay más que una. Y luego, yo una parte importante es, yo lo digo siempre, porque he estado un tiempo hablando en los colegios a los niños y tal, con fotos, con el PowerPoint y todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, tenéis que hacer un esfuerzo de imaginación, porque en la foto no va a salir ni la temperatura ni el olor. Entonces, los olores allá, que pueden ser olores en un mercado, a alcohol, yo qué sé, depende en qué zona vayas, a carne corrompida o ahí, a frutas maduras con un sabor, un aroma, a especias, depende en qué parte te manejes del mercado o de la casa o de qué se viva en la zona, los olores son muy importantes. O sea, yo esa zona a mí me llamaba mucho la atención eso, lo que dicen los olores, ¿no? Con relación a ello. Luego, porque no hay frigorífico, nosotros no teníamos un frigorífico que sabíamos que funcionaba porque funcionaba a gas. Entonces, cada mes había que cambiar la bombona.
Entonces, cuando se apagaba una llamita que había como la de un mechero detrás del gas, se acabó la bombona, hay que cambiarla, pero por lo demás no sabíamos si funcionaba o no. O sea, simplemente, o sea, no enfriaba nada, ¿no? Quiero decir que eso también, claro, tú estás con temperaturas altas, beber el agua caliente, la cerveza caliente y estas cosas también tiene su qué, ¿no? La bebida, bebías la bebida que hacen ellos, una bebida fermentada que a veces te dejaba el estómago mal para 3 o 4 días, o con amebas, o con, yo qué sé, es que había un poco de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y las comidas. Y luego, claro, cuando estábamos en la ciudad o en nuestra casa, bien, pero cuando tú comes con la gente que vas a visitarles, que son muchas veces, comes con la mano, con estos 3 dedos prácticamente. Tú haces tu apaño para coger la pasta que es pasta de como la maicena o una cosa así, de maíz o de mijo, y la untas en la salsa y lo comes. Pero esta está hirviendo cuando te lo ponen. Entonces los dedos se nos quedaban como cuando les metes en agua caliente, que se quedan así arrugaditos, que... Entonces te ponían una tajadita de pollo, pues procurabas comértelo primero la carne del pollo con el huesito, ibas haciendo unas estrías en la pasta para que se fuera enfriando. Era una manera de hacerlo, ¿no? O sea que quiero decir que son muchas las cosas que vas insertando en ti, o las vas asumiendo, pero que al principio te llama la atención, y muchas veces el compartir que estás bebiendo de la misma calabaza, una calabaza, una reunión donde los viejos que se supone que están de acuerdo, y compartir una calabaza es mucho nivel de cordialidad y de fraternidad y de todos los valores que indican. Y si no bebes, pues, o cuando llegas de nuevo a un sitio que te dan agua en una calabaza con harina, agua con harina. Tú ves agua con harina y, oye, esto será lo que vosotros me decís, pero a mí esto me da un asco. La palabra es esa, ¿no? Pero luego, bueno, con el tiempo te vas haciendo a ello. Y lo que tienes que hacer es hacer como que bebes, por lo menos llevártelo a la boca. Luego no bebes, pero llevas los labios a la calabaza, ¿no? Y se lo pasas al siguiente. Y a ellos no les importa el que no hayas bebido, pero por lo menos has aceptado la calabaza. Lo que no puedes decir, no, yo no quiero. Ese, no, que no tengo sed, que no tengo... Ese nuestro, esa forma de eso con ellos es un desprecio terrible. Pero claro, lo vas aprendiendo. Entonces lo que haces es cortésmente, coges la calabaza, o gracias, haces como que vas a beber, aunque no bebas, pero te la llevas a los labios, que para ellos ya es un gesto importante, y ellos lo hacen también a veces, pero por lo menos has aceptado su calabaza, has aceptado la bienvenida, te sientes acogido, ellos se sienten bien en casa, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, detalles hay... Seguiría hablando, pero bueno, vamos a... Yo en este tema, tío, a mí sí que me gustaría añadir que teníamos que adaptar, debíamos, ¿no? Era como una tarea, somos misioneros, adaptarnos a su sensibilidad religiosa. No era fácil, y no es fácil adaptarse a la sensibilidad religiosa del hombre andino. Allí se dice el hombre andino, ¿no? El habitante de los Andes. Pues es una religiosidad muy de imágenes, lo que aquí llamamos religiosidad popular, pero mucho más fuerte, digamos, mucho más presente, mucho más viva, en ese sentido, mucho más extendida. Entonces había que adaptarse a esa religiosidad, porque son naturalmente muy religiosos, pero a veces no era fácil, pues la educación religiosa, bien orientada, ¿no? Para entender, pues, la esencia de ser cristianos, ¿no? Que no es tocar una imagen o una procesión, por ejemplo, sino es, pues, conocer al Señor, no conocer el Evangelio, etcétera. Bueno, no es el momento de dar homilías, pero adaptarse a su sensibilidad religiosa era una tarea que teníamos que hacer constantemente. Sí. Bueno, algo ya metiéndonos más profundo, ¿cuáles fueron los momentos más duros allí? Porque no es fácil, pero duros en el sentido de que los lleváis pegados al corazón, ¿no? Al sentido bueno y al sentido malo. Bueno, yo enseguida que me preguntan eso, yo es que fueron circunstancias que ahora no se dan, gracias a Dios, pero yo tuve que vivir el terrorismo del famoso grupo, tristemente famoso, Sendero Luminoso, que fue declarado por la ONU en los años 90 el grupo terrorista más sanguinario del mundo, Sendero Luminoso. Y el epicentro estaba allí, en Huancavelica, y otro departamento o región
limítrofe, que se llama Ayacucho, ahí nació, y toda la década del 90 hasta casi el 2000, bueno, desde el 80 y tantos, yo llegué en el 89, estaba en efervescencia, y era muy duro, porque, bueno, tantas cosas que se podían contar, por ejemplo, pues tener que ir a visitar a asesinados por el terrorismo en plena calle, un tiro en la nuca. Eso ocurrió no todos los años, pero en un año, 3-4 meses seguidos, a intervalos del mes, a la misma hora del día, eran a las 6 de la tarde, que allá anochece más o menos, era en plena efervescencia de gente en la calle esas horas, y un tipo va por detrás, ¡pum!, en la nuca. Solían ser profesores, políticos y gente relevante de la sociedad, digamos. Y nosotros, claro, decíamos, el siguiente es un sacerdote. Y el obispo en aquel momento nos dijo, obligatoriamente, fueron unos meses, esto que cuento, luego siguió de otra manera, pero esto fue lo más duro. El obispo nos dijo, todo el mundo, a los curas, los sacerdotes, todo el mundo a las 6 en punto, en cuanto anochezca, en casa, todo el mundo. Todas las misas se adelantaron, todo el mundo en casa, porque era peligroso realmente, ¿no? Y el terrorismo duró mucho tiempo, bueno, impregnaba toda la sociedad, ¿no? Eso me impactó muchísimo. Pero a la vez que eso, lo que tristemente también era más común o más extendido y que duró muchos más años todavía, es la pobreza, la gran crisis económica que vivía el Perú en los años 90. Fue terrible. Se habla de que una de las inflaciones más grandes de la historia del mundo era una inflación del 2 millones%. 2 millones, yo no sé mucho de economía, pero eso debe ser una burrada, astronómico. Entonces la pobreza era tremendo, porque la inflación era cada día, ¿no? La gente procuraba comprar dólares y los guardaba, no los metía en el banco, comprar dólares en el mercado negro, y el dólar era su tabla de salvación, porque la moneda nacional, el INTI primero, luego el sol, INTI es sol en quechua, INTI, sol, la moneda pues no valía nada. Pues podía ocurrir que si hoy tenías 100 soles, que equivalía a lo mejor, por poner un ejemplo sin pensar mucho, 100 soles que valían $5, a lo mejor mañana mismo esos 100 soles valían $0,5. De $50 a $0,5, o sea, una burrada. Entonces todo eso repercutió en la gente, repercutió en nosotros mismos. No usábamos el coche en la ciudad porque era un lujo comprar la gasolina. Tuvimos que alimentarnos de Cáritas, no podíamos comprar comida, todo, hombre, algo sí, ¿no? Pero no todo como allí se solía hacer, digamos, de modo normal. Tuvimos que comer, por ejemplo, sopa de avena, en fin, comidas más propias de allí que come la gente del campo, pero que tampoco siempre es esa comida, que tienen otras cosas, pero en esa época fue difícil la crisis económica, claro, todo unido al terrorismo, porque el terrorismo agravó la de por sí ya de pauperada economía del Perú, ¿no? Entonces lo agravó muchísimo. Hubo un momento en que un ministro de Economía salió en la televisión, en un programa de máxima audiencia, y mostró un billete de 500, en aquel momento eran intis, 500 intis. Dice, con este billete, se mostró así a la cámara de televisión, era muy gráfico todo, ¿no? Con este billete hoy podemos comprar una pasta de dientes. Hace 5 años podíamos comprar una casa de $40.000. Hoy una pasta de dientes. Solo hace 5 años una casa de $40.000. Y terminó un discurso, porque se dirigió a la nación, porque vino un presidente que puso medidas drásticas, un gobierno nuevo, y terminó diciendo que Dios nos ayude. A mí aquello me llegó al corazón, porque vamos, a todos, ¿no? Nos dejó. Y la verdad es que aquello fue unas circunstancias muy, muy propias de esa zona donde yo vivía, donde yo trabajé, porque era muy, muy pobre de por sí, agravada por una crisis económica que a su vez fue agravada por el terrorismo. Entonces fueron unos años, luego ha mejorado, hay que decir que ha mejorado el tema económico, pero fueron unos años muy duros por estas dos cosas. Sí.
¿Y usted, Ramón? Bien, yo cambio un poco con experiencias más personales, no tanto institucionales. Bueno, institucionales, estando yo allí, murió yo creo que fue el mismo día que murió Juan Pablo II, murió el presidente del país después de 38 años de presidente. Quiero decir que son situaciones también, pero casi del nivel institucional no voy a hablar porque es más común, ¿no? Pero yo me ciño a un poco mi experiencia. Yo al poco tiempo de llevar allí conocí a una familia, conocí a un señor, luego conocí a su señora y después he conocido a los hijos. Pues así, un señor que era sordomudo, la señora sordomuda, por eso se entendieron las dos familias en casarles, y tenía unos hijos que son una preciosidad, todos ellos son un encanto, ¿no? Y el señor cultivaba un huerto, ahí debajo de un pantanito que hay una retención de agua, hay varios huertos, él tenía allí su huerto y pasaba todo el día cultivando el huerto, y con la verdura que conseguía, su mujer lo cogía y lo llevaba al mercado, lo vendía en el mercado y bueno, pues desde ahí alimentaban a la familia, o sea, con esa actividad, ¿no? Bueno, pues un día, eran amigos porque de pasar al mercado yo les compraba la verdura y bueno, hablando el lenguaje ese de sordomudos y haciéndonos señas y bueno, yo de cuando en cuando les compraba cosas para comer, entre otras cosas, pues necesitábamos también verdura para comer y siempre les dabas un poco más de dinero sabiendo la situación en la que vivían, ¿no? Entonces eso pues hace que ellos vengan siempre, no vendan todo, dejen algo para mí, porque se lo voy a pagar más caro que se lo que pagan en el mercado. Y bueno, vas haciendo un poco de amistad, ¿no? Y un día me llaman por teléfono, yo no estaba en casa, y me llaman por teléfono y me dicen, oye, que Juan, al cruzar la carretera donde el huerto, subiendo una moto, bueno, allí las motos van sin luces para ahorrar, no sé qué coño ahorran, ¿ves? Pero van sin moto, dicen que para ahorrar, ¿no? Perdón, van sin luz para ahorrar. No sé qué ahorran, no lo he entendido nunca. Pero eso hace que, claro, tocan el pito y cuando una moto toca el pito, tú quítate. O sea, lo mismo que si un coche toca el pito, los demás, las motos y todos, todo el mundo hace el de sitio porque él ya ha avisado que va. Y si viene un camión, que se quiten coches y o sea, el más grande manda. Esto estamos hablando en caminos sin asfaltar, ¿eh? Entonces, claro, donde esté el bache, donde esté el agua, tú métete al agujero del agua, pero que no deja el sitio libre para el coche, o yo qué sé, todo ese tipo de cosas las tienes que llevar pactadas, ¿no? Entonces, claro, la moto claxonó, o no lo sé, pero este señor no lo oyó y no se apartó. Entonces la moto le pegó un golpe, pum, tirado en la carretera. Había que llevarlo al hospital. Claro, a mí me llamaron para llevarlo con la furgoneta, ¿no? Con la furgoneta, yo no estaba y tal. Y cuando fui a recogerlo, vi que había habido un accidente, pero él no estaba allí. O sea, no estaba. Fui al hospital y lo tenían tumbado en una cama en el hospital. Él no hablaba, él se quería incorporar para hacer gestos a los vecinos que estaban con él. Y el médico le decía, el médico era el dentista, el único médico que había en el hospital, esta es otra. Solo hay un cirujano y un dentista en ese hospital. Y es hospital regional. Entonces, el dentista le decía que se tumbase. Claro, al tumbarse él tendría alguna fractura interna. Dijeron, bueno, no, hay que llevarlo al quirófano. Tal. Bueno, lo llevaban al quirófano, lo metieron al quirófano, nada. Enseguida lo sacaron, ¿no? Yo estaba allí. Y para mí esto ha sido la máxima impotencia que yo he tenido en mi vida, de ver a este hombre cómo estaba en la cama, se quería incorporar para hablar, decir algo, hacer algún gesto, se le dijo que no, que se tumbase, estaba tumbado, se le encharcarían los pulmones, no lo sé cómo fue, la muerte, no lo sé. Cuando lo intentaron meter al quirófano lo sacaron porque había fallecido. Y yo es que no pude hacer sobre él solo el signo de la cruz, pero ni decir, o sea, estaba yo tan compungido, tan afectado, nunca en mi vida he estado así. No pude hacer más que la señal de la cruz sobre él, pero ni unción de enfermos, ni una palabra, nada, solo silencio y hacerla. O sea, yo para mí eso, la impotencia esa con que vive la gente en la calle el día a día, yo para mí eso fue un momento que marcó también, ¿no? Luego tengo más de haber tenido que llevar con el coche, sobre todo mujeres, para dar a luz al hospital o heridos que tienes que llevar al hospital, ¿no? Esas son situaciones que dices, y eso tienen suerte si nosotros estamos en casa, pues que es el único coche que hay.
Entonces, si estamos en casa y estamos disponibles, bien, pero si no, esas situaciones se desvanecen así y bueno, pues Dios nos da la vida, Dios nos la pide, ¿no? Hablando un poco ahora sobre vuestra experiencia en Togo y en Perú, ¿cómo vivisteis vosotros personalmente las diferencias religiosas? Entiendo que en Togo pues puede haber influencia del Islam, por ejemplo, o mismamente de pequeñas religiones paganas, por así decirlo, tanto en Perú también. ¿Cómo vivisteis vosotros aquellas diferencias? Bueno, en mi caso, en el caso de Perú, es un poco la tónica de América, Sudamérica, y sobre todo, pues había muchos grupos protestantes, sectas protestantes, más bien, no los típicos, digamos, los protestantes tradicionales, luteranos, anglicanos, sectas protestantes, y, hombre, con todo respeto, ¿no? Pero ya por eso digo, son sectas, no son los grupos, las iglesias protestantes separadas, tal. Eran agresivos, no físicamente, eran agresivos porque hablaban mal de la iglesia, hablaban mal de a sus correligionarios, ¿no? O en sus capillas y tal, a veces iban por las casas, tal, y sobre todo hacían, digamos, su agosto, por decirlo de algún modo, donde no llegaba el sacerdote. En los pueblitos lejanos, Huancavelica, donde yo estuve, tiene 1.600 centros poblados. Digo centros porque unos son pueblos, otros son comunidades, tienen diversos nombres. 1.600 centros poblados, casi todos tienen su capilla. Y donde no llegaba el sacerdote, ahí solían ir ellos porque la gente es muy religiosa. Y eso pasaba. Encuentros así, digamos, amistosos, por decirlo de algún modo, pues yo no tuve experiencia y no conozco que haya habido un intento. Simplemente ellos hacían esto, hablaban de esa manera, pero tampoco más, ¿no? Tampoco había más cosas, porque la mayoría de la gente era católica, ¿no? Y no había otros grupos, no había otras religiones. Bueno, había testigos de Jehová, eso sí que había, que funcionaban como suelen hacerlo aquí, van casa por casa, pero tampoco, digamos, había trato, ¿no? Ellos iban por las casas, tal, y nada más, no tengo así mucha experiencia. Era una zona muy, muy religiosa, muy católica, muy católica. No había mucha variedad. Nosotros sí, yo aquí tengo un espectro muy amplio, pero primero institucionalmente, con los musulmanes, que eran 1/3 de la población, principalmente dedicados al tema de los negocios. Los negocios los llevaban más bien los musulmanes, ahí andaban. Después las religiones tradicionales, temas sobre todo llevan la agricultura, la cría de animales y este tipo de cosas, se dedican a ello, más tradicional, ¿no? Lo más tradicional. Y los cristianos, pues un poco con la formación, los cristianos quizás entrábamos más en tema de enseñanza, escuelas, educación, sanidad, un poco profesiones liberales, aunque los cargos políticos también eran muy de musulmanes, y los musulmanes también estudiando también tienen eso, pero bueno, más o menos igual iba un poco por ahí lo institucional, ¿no? Entonces, pero había una participación muy buena a nivel de todo, ¿eh? O sea, quiero decir, nosotros vamos a los comercios con los musulmanes, nos tratan bien, son amigos. Yo ahí me acuerdo que una vez que compré un tráiler de cuadernos, son muchos cuadernos, pero lo que se solía hacer era en la librería diocesana, se compraba un poco y se vendía un poco. Incluso se compraba en la misma ciudad 4 cajas de cuadernos en tiempo de ahora, en septiembre, cuando empieza la escuela y tal. Yo digo, hombre, no. Digo, aquí el tema no es ganar 20 céntimos en un cuaderno. El tema es ganar 1 céntimo en cuaderno, pero vender 60.000 cuadernos. Y el que viene a comprar un cuaderno compra lapicero, goma y lo demás, ¿no? Entonces ahí sí que me vine un poco arriba y traje un tráiler de cuadernos. Entonces hasta los musulmanes les gané el respeto ahí. Me trataban de usted, eso sí que me trataban de don Ramón. Ahí los grandes comerciantes de la ciudad, en eso, pero digo que eso es un poco momentos puntuales, no es lo más ordinario, ¿no?
Y entonces, digo, lo que sí que hacía el obispo era, cada vez que era o el Ramadán o la Tabasquí, escribía una carta de felicitación a los musulmanes y nos la daba a todos los curas para que cada uno fuéramos a las mezquitas que teníamos en nuestro territorio para llevárselo. Y yo, estando en la ciudad, un tiempo que estuve allí, sí que fui con el párroco de la parroquia principal de la ciudad a la mezquita principal a llevarlo. Y para mí esto fue muy bonito, el estar con el imán principal, digamos, porque tampoco son todos, quiero decir que su jerarquía tampoco es como la nuestra. Este es el obispo y los curas están subordinados al obispo. No. Allí los unos son de los imanes, unos dependen de unas instituciones y otros de otras. O sea, entre ellos no tienen un factor común, ¿no? Entonces nosotros íbamos ahí y la llevábamos y era una conversación muy buena donde servía pues para felicitarnos, para hablar de cuáles eran sus problemas, cuáles eran los nuestros, cómo podíamos colaborar. Por lo menos institucionalmente el que eso se hablase y era muy bonito, momentos muy bonitos, ¿eh? Para mí, yo procuraba estar siempre ahí en esos y ir siempre a los imanes a llevarles también la carta, por lo que ahí se vivía de bonito de compartir. Luego, si había funerales o cosas de estas y moría alguien, un profesor que había sido o un médico o alguien que era cristiano, los musulmanes venían a la vigilia de oración que había por la noche y les poníamos allí en el primer puesto. O sea, o si era un musulmán el que había muerto, íbamos nosotros y como párroco o como cura nos ponían en las primeras sillas. O sea, ellos hacían su vigilia en su oración a su manera, con sus oraciones y su cosa, pero nosotros asistíamos. Y en el entierro a la misa, ellos venían y se ponían en el primer banco, en misa, en el entierro. Luego ya ellos, por supuesto, no vienen a comulgar, no se ponen de rodillas, pero sí se ponen de pie como respeto. O sea, están en el primer banco y están sentados, están de pie como respeto. O sea, había una colaboración en ese sentido y un respeto mutuo y un reconocimiento que ya me gustaría a mí, Y luego con los musulmanes nosotros teníamos las escuelas, en nuestras escuelas, que teníamos, yo qué sé, en la parroquia donde yo estuve últimamente, en el medio rural, teníamos 8 escuelas con más de 400 niños en todas ellas. Pero ahí no se hacía ninguna distinción. A mí qué me importa si es musulmán o qué. Y si yo tengo que dar una ayuda para pagar la escolaridad de niños, me da igual de dónde vengan. Es que si los niños no pueden pagar, no pueden pagar. O sea, no es que a los cristianos ayudamos y a los demás no. En los centros de salud no hacíamos ninguna distinción. Y en una ocasión, en una de las parroquias que teníamos rurales, la iglesia era vieja, destartalada, criaban murciélagos arriba, olía aquello de aquella manera con los murciélagos. O sea, eso con el calor del techo de zinc y los murciélagos ahí, eso era cada vez que entrabas ahí, menos celebrar la Eucaristía, lo que fuera. Era un cuartito pequeño, pocos metros cuadrados. Y yo dije, bueno, pues habrá que hacer una iglesia nueva. Y ellos dijeron, pues ¿qué hay que hacer? Digo, bueno, pues si encontramos un terreno, bien, pero si no lo encontramos... Y me vienen 2 semanas después, que ya hemos encontrado un terreno. Digo, ¿dónde? Dice, es que el imán nos ha dicho que allí donde es su casa, que nos da un terreno, que si queremos que vayamos a verlo. Yo pensé, para mí, desde mi occidente, digo, un imán que nos da un terreno, pensará que le habrán dicho que vamos a hacer. Digo, yo qué sé, le habrán cambiado el argumento. Yo me hice el loco, no hice caso. Pasan 2 meses, 3 meses y dice, ¿qué ha dicho el imán? Que cuándo vamos a ir a ver el terreno. Y yo digo, pues decirle que el lunes vengo y el lunes vamos a ver el terreno. El lunes voy a ver el terreno, llego a la casa del imán, yo con los responsables cristianos somos 5 o 6, llegamos allí y hay una fila de gente allí, una fila de gente. Yo pregunté, ¿y esto a la gente que? Dice, no, es que el imán es curandero, dice, no cobra a la gente y la gente viene porque él conoce mucho las plantas y les dice qué planta es buena para su enfermedad y ayuda a la gente mucho con eso. Bueno, pues van pasando todos, ya llega un momento en que nos llama. Nos manda pasar a su patio, nos sienta allí a la sombra en un pequeño apatán que tiene, ponen unas sillas, las ponen todas en paralelo, o sea, no nos sentamos en redondo como aquí. Allí tiene otro tema. Allí nos sentamos todos mirando en la misma dirección, indicando que todos opinamos lo mismo y que estamos de acuerdo. No nos miramos a los ojos. En África el mirarse a los ojos es signo de mucho desafío y mucho orgullo.
Entonces uno para hablar no se mira a los ojos, sino que agacha la cabeza, va exponiendo, el otro va escuchando, estará de acuerdo o no. Los gestos son muy importantes, ¿eh? En la comunicación verbal y no verbal los gestos son muy importantes, pero bueno, esto también entra. Y empieza a decir, bueno, yo he recibido de Dios muchos bienes. Él menciona su Alá, pero no era Alá solo, sino que era el Dios creador. He recibido muchos bienes, no necesito todos, tengo que compartir algunos, y he oído que vosotros los cristianos estáis buscando un lugar para construir una iglesia para adorar a Dios. Dice, yo puedo conseguirla, tengo terreno que os puedo dar. Nos dio 3 hectáreas de terreno. Eso allí es mucho, además, porque se puede cultivar y esto vale dinero, ¿no? Nos dio 3 hectáreas, dice, pero para que veáis que esto no es cosa mía y que un día mis hijos lo van a... Yo he hablado con ellos y les he hecho venir para que estén aquí presentes cuando yo os digo que os voy a dar este terreno. Da la voz a su hijo y su hijo empieza a decir, bueno, todo esto en lengua de ellos. Yo conocía algo la lengua, pero no mucho, pero yo iba oyendo y yo estaba emocionado, yo estaba llorando. O sea, la emoción me podía de la forma tan bonita en que dicen las cosas. O sea, no solo es que lo digan, es la forma bonita de dar gracias a Dios por todo lo que nos da, todo lo que conseguimos, lo que a mí me sobra, creo que a vosotros os falta, por lo tanto os lo cedo, porque el Dios es el mismo. O sea, todo un discurso, ¿no? Que yo no desarrollo todo, pero bueno, ahí está. Su hijo coge el discurso y empieza a decir, bueno, nuestras mujeres cuando están enfermas llevan nuestros niños también a vuestro centro de salud y les atendéis. Cuando tienen que estudiar nuestros niños van a vuestra escuela. El agua que sacamos del pozo para no caer enfermos es el pozo que habéis hecho vosotros los cristianos. Dice, entonces nosotros no podemos negarnos a que vosotros recéis y deis gracias a Dios por todo lo que nos estéis dando precisamente. Y yo eso, claro, de una generación a otra generación y los que estaban allí delante escuchándolo y asintiendo y tal, yo la verdad es que fue, bueno, pues comenzamos la construcción de la iglesia. Esto fue, los musulmanes fueron a ayudarnos a construir la iglesia. Yo cuando les vi allí digo, pero vamos a ver. Estos que han venido, ¿quién son? Dice, no, son los musulmanes, que el imán ha dicho a su gente que vengan a ayudarnos. Y yo allí un poco fuera de... Digo, pero vamos a ver, pero ellos saben que estamos haciendo una iglesia. Dice, y claro, mis cristianos, digo, mis cristianos, el grupo del asesor de allí, los responsables, ¿no? Viendo mi temor o mi preocupación, dice, no se preocupe, dice que cuando ellos hicieron la mezquita nosotros también fuimos a ayudarles. Y bueno, pues ya Y este señor venía muchos días a ver cómo iban las obras y daba un poco de dinero para que los obreros pudieran comprar bebida y beber algo. O sea, además de darnos el terreno, ¿no? Llegamos a un momento donde había que hacer las ventanas y claro, hay que poner puntales para sujetar el dintel, para el encofrado, ¿no? Nosotros no teníamos, y aquello está pelado porque para comer, para hacer la comida cortan todo tipo de leña y no hay palos donde puedas tú cortarles y no hay otra cosa. Y él dice, necesitáis eso y no tenéis. Digo, ya, bueno, ya buscaremos. Yo pensando en, ya buscaré a ver dónde. Y dice, yo tengo unos eucaliptus que he plantado ahí al otro lado del río. Dice, si queréis podéis cortar los que queráis para hacer lo de las ventanas. Y bueno, lo hicimos, o sea, cortamos. Sí, yo creo que esto es bueno el contarlo, o sea, estos gestos, pues por todo lo que significa, ¿no? Eso y luego, digo, con los musulmanes y con los ortodoxos, con los ortodoxos no había, no sé si había, no había ortodoxos. Con los protestantes y con los anglicanos, la semana de oración se hacía 3 días, tres acciones. Una se hacía en la iglesia, en una iglesia nuestra de los cristianos, el protestante predicaba y los anglicanos dirigían el coro. Otro día se hacía en la de los protestantes, los anglicanos predicaban y nosotros hacíamos el coro. O sea, cantábamos las canciones y dirigíamos un poco. Y otro día, de tal forma que donde se hacía, no intervenía el de casa, intervenían los otros en la oración. Y se hacía los 3 días en la semana de oración. Era una cosa bonita, luego quedábamos con ellos para prepararlo, después nos reuníamos otra vez para ver cómo había ido, de tal forma que conocías pues tanto al anglicano como al
al protestante, y había buena, luego nos encontrábamos en la calle cualquier día o te cruzabas con el coche, pues parabas para saludar, para preguntar. No sé, quiero decir que este tipo de cosas tenía otra iniciativa, sí. Sí. Bueno, yo por último, tenemos de costumbre aquí al finalizar, pues que deis un consejo para los jóvenes o los oyentes que nos estén viendo y escuchando, y una pregunta, sobre todo relacionada pues y hecha para los jóvenes, para que se pregunten. Entonces, ¿quién quiera empezar? Bueno, a mí lo primero que me ha venido cuando has dicho una pregunta, que se pregunte, ¿qué quiere Dios de mi vida? Que cada uno se pregunte, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Por qué Dios me ha dado la vida, me ha dado la existencia y hago cosas y estudio y hago deporte y estoy con mi familia y tengo amigos y voy de fiesta o de tiempo libre? Pero eso es lo que, en medio de todo eso, ¿qué quiere Dios? ¿Y la otra cuál era? Un consejo para los oyentes, ¿no? Pues, hombre, que hemos estado hablando de las misiones, yo un consejo que valoremos, o sea, que valoréis la labor de la Iglesia en todo el mundo, que se valore, que lo valoréis. ¿En qué sentido? Pues que recéis por ella, por esta labor de la Iglesia que es es polifacética. La labor de la Iglesia, aunque tiene un objetivo, es llevar a Dios, implantar la Iglesia en todos los lugares, que valoréis, que recéis por las misiones y que apoyéis, ¿no? en la medida que se pueda a los misioneros. ¿Y tú, don Ramón? Bien, yo primero, no sé si es como consejo, pero un poco como reflexión, consejo, sí. Yo he vivido mi vida a lo largo de por lo menos de los últimos años, viendo cómo la persona somos llamados cada vez a ir a más. O sea, Dios te llama y te llama continuamente. No es que te llamó en su día y ya fuiste al seminario y te hiciste cura y pum, te dejó ahí, sino que te continúa llamando cada día. Y en ese llamarte cada día te invita a dar pasos, y cada vez más, de tal forma que nunca nos conformemos con donde estamos. Eso es lo que yo veo y yo experimento también en mi vida. A veces son pasos que son dolorosos y cuestan y, bueno, pues cada uno que les interprete como quiera. Y a veces son pasos gozosos, ¿no? Pero en ese llamarnos a ir a más, nunca nos deja solos, nunca nos abandona, sino que cuando nos llama a ir a más, Él está allí esperándonos cuando llegamos. De tal forma que cuando a mí me llamó para ir de misiones, yo sabía lo que dejaba aquí, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Pero allí Él estaba por todos sitios, con toda la gente de la que os he hablado y con muchísima más que os hablaría, ¿no? Entonces, yo mi consejo es el abrirse y el tener esperanza y el no tener miedo a los retos, y pensar que siempre estás acompañado por Él a través de las personas que va poniendo en nuestro camino, y que hay que descubrirlas y hay que verlas de nuevo. ¿Y cuál era la otra? Una pregunta. Era una La pregunta es evidente con esto. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto de ir a más, o con lo que tienes ya te es suficiente, y hasta cuándo te sería suficiente? Muchísimas gracias, Alfredo, A Ramón, vosotros. por vuestra participación, por haber aceptado esta entrevista, y a vosotros por vernos. Nos vemos en otro episodio de La Búsqueda.